En los años 60 y 70, el cuerpo humano no solo se entrenaba, se esculpía. Culturistas como Frank Zane, Arnold Schwarzenegger, Serge Nubret o Steve Reeves eran la representación viva de la estética ideal. Simetría, proporción, líneas limpias y una presencia que inspiraba respeto, no solo asombro. Pero hoy, el culturismo parece otra cosa. Muchos físicos actuales parecen distorsionados, abultados e inflamados con vientres prominentes que contradicen todo lo que alguna vez representó este deporte. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Dónde se rompió la estética? ¿En qué momento dejamos de buscar belleza y empezamos a glorificar lo grotesco? La respuesta no es sencilla, pero hay 3 sustancias que marcaron un antes y un después. Hormonas que no solo cambiaron cuerpos, sino que cambiaron mentalidades. Quédate si quieres saber cuáles fueron esas 3 sustancias y por qué la última no solo arruinó el culturismo, sino que sigue arruinando vidas. El culturismo moderno nace oficialmente con figuras como Eugene Sandow, pero se populariza globalmente en los años 60 y 70, con la llamada Edad Dorada. En el Gold's Gym de California se convierte en el epicentro de una revolución física y estética. Se trataba de crear una figura equilibrada, hombros amplios, cintura delgada, piernas proporcionales. No era solo volumen, era armonía. ¿Los esteroides existían? Sí, compuestos como la testosterona o el dianabol, pero eran usados en dosis relativamente bajas y en ciclos controlados. El entrenamiento era brutal, obsesivo y diario. La comida simple pero estratégica, además de que la genética y la disciplina dictaban los resultados. Lo que dominaba en el escenario era la belleza muscular, y el público aún podía aspirar a parecerse, al menos remotamente, a esos ídolos. La insulina comenzó a usarse estratégicamente en los años 80 y ganó popularidad en los 90 como un anabólico silencioso. En principio su función era controlar la glucosa, pero se descubrió que combinada con esteroides y grandes cantidades de carbohidratos aceleraba la síntesis de glucógeno y favorecía el anabolismo muscular extremo. Sin embargo, la insulina no diferencia entre músculos y grasa, favorece también el almacenamiento de grasa visceral y subcutánea, dando como resultados físicos más abombados y con cinturas agrandadas. En los años 90, culturistas como Nasser El Sonbaty comienzan a mostrar cuerpos más redondos, más llenos, pero con una estética menos refinada. En manos inexpertas, la insulina puede incluso ser letal, puede inducir hipoglucemia severa, coma o muerte. Aún así, hoy es parte del stack habitual de muchos amateurs. La hormona de crecimiento humano apareció en el culturismo competitivo de forma masiva en los años 90. Su efecto más famoso es la hiperplasia muscular. No solo agranda fibras, sino que crea nuevas células musculares. Sin embargo, su uso prolongado y en dosis elevadas también causa crecimiento de tejidos blandos y órganos internos, tanto como el corazón, hígado e intestinos. Esto lleva al famoso y tristemente célebre fenómeno del palumboísmo. Vientres prominentes y abultados, incluso en culturistas con 4% de grasa corporal. El caso más emblemático es Dave Palumbo, cuyo físico era imponente pero cuya cintura distaba mucho de la era dorada. El GH también aumenta los niveles de factor IGF-1, que se asocia con riesgo elevado de cáncer, crecimiento tumoral y resistencia a la insulina. Y ahora, la más devastadora de todas, la sustancia que no solo arruinó la estética del culturismo, sino que ha marcado vidas enteras con secuelas físicas y mentales. La sustancia más temida por quienes la han probado, la que para muchos representa la decadencia total del culturismo moderno, la trembolona. La trembolona fue sintetizada por primera vez en los años 60, pero no fue hasta la década de los 2000 que se popularizó masivamente en el culturismo competitivo y recreativo. ¿Por qué? Porque es potente, rápida y brutal. Es hasta 5 veces más androgénica que la testosterona y su efecto sobre la dureza muscular y la pérdida de grasa es impactante. Proporciona físicos increíblemente secos, densos, con vascularidad extrema y un look granítico. Pero ese poder tiene un precio, y es uno muy alto. Entre sus efectos secundarios más comunes es insomnio severo, ansiedad, paranoia, cambios de humor extremos, pérdida de líbido, disfunción eréctil y tos aguda. Además de que tiene daño directo en el hígado, riñones y sistema cardiovascular.
Su uso continuo altera incluso la química cerebral, afectando la dopamina, serotonina y el eje hormonal de forma severa y muchas veces irreversible. Lo más alarmante ya no es solo para profesionales. Influencers o coach online y jóvenes de 19 o 20 años la usan como parte de su primer ciclo, sin entender que están jugando con una sustancia que puede cambiarles la vida, pero no para bien. Hoy en día, en foros y redes se le rinde culto como si fuera una herramienta mágica, mientras que las estadísticas de disfunción hormonal, daños psicológicos y muertes prematuras se siguen acumulando. Uno de los casos más recordados es Dallas McCarver. Falleció a los 26 años, con hipertrofia cardíaca y obstrucción pulmonar severa. Su autopsia reveló un uso descontrolado de compuestos avanzados, incluida la trembolona. El cambio ya no es solo químico, es mental, cultural y visual. Hoy se premia al físico más grande, no al más bello. Los físicos clásicos de 90 a 100 kilos han sido reemplazados por monstruos de 120 a 140 kilos en competición. El culturismo perdió conexión con la realidad. Ya nadie aspira a esos cuerpos, solo los observas con morbo o incredulidad. En redes, miles de jóvenes comienzan a usar química antes siquiera de dominar su entrenamiento, porque ven esos físicos como la única vía válida. ¿Fueron estas sustancias las culpables de arruinar el culturismo? Quizás no por sí solas. La insulina fue una herramienta, el GH una tentación, la trembolona una bomba. Pero lo que verdaderamente arruinó al culturismo fue el uso sin medida, sin ética y sin conciencia. Hoy hay una nueva generación que quiere volver a la estética, que entrena limpio, que prioriza la salud, que busca proporción antes que masa. El culturismo no está muerto, pero necesita redención. Podemos rescatarlo, pero tenemos que recordar. El cuerpo es arte. ¿Y tú? ¿Qué opinas? ¿Crees que estas sustancias mataron al culturismo o solo mostraron lo peor de quienes las usan? Y si te gusta este tipo de contenido, suscríbete y deja tu like. Aquí hablamos con criterio, conciencia y sin filtros. Nos vemos en el próximo video.